Cuando una sociedad se acostumbra a la prosperidad, se estanca, y el estancamiento abre las puertas a la decadencia. Esto es lo que afirma el historiador británico Paul Kennedy en su libro Auge y caída de las grandes potencias. Y por eso quiero contarte parte de la historia de la Unión Europea, un continente que ha sufrido siglos de guerras y conflictos. Y ha sabido levantarse desde sus cenizas. We must build a kind of United States of Europe. Que encontró una ventana de oportunidad cuando cayó la Unión Soviética a pesar de que enfrentó mucha oposición. Pero lo que nadie sospechaba era que aquello era una bomba de tiempo y que tendría graves consecuencias. Occidente está en peligro. Claro, esto es parte de una gran tendencia, lo que venimos comentando en este canal hace tiempo, el cambio de orden mundial del que tanto advierte Rey Dalio, en el que vemos un ascenso de China y otras potencias que desafían el poder de Estados Unidos. Mientras que Europa queda relegada al papel de simple espectador, mientras se da un nuevo reparto del mundo, aunque muchos intentan negarlo. Las decisiones de estos políticos nos afectan directamente, por eso es importante hablar de estos temas, para que nuestros ahorros, nuestras inversiones y nuestros negocios estén preparados para lo que viene. Así que ponte cómodo y si quieres prepárate un cafecito para que comencemos por el principio. ¿Cuál es el verdadero origen de la Unión Europea y por qué está condenada a perder su poder? Die Mauer stand weltweit für eine unmenschliche Grenze, die das Europa der Freiheit vom Europa der Diktatur trennte. Und damit auch die Menschen, die zusammengehörten. The crowd strained, the guards tried to hold them back, but they couldn't. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole, and we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. There's an historic battle going on now across the West, in Europe, America and elsewhere. À s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger. DCV is ready to do whatever it takes to preserve the euro. C'est bien d'assurer à l'Europe la place et le rôle qui lui revient dans un monde à construire. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. War has returned to Europe. A lo largo de la historia, cada vez que una institución centraliza demasiado poder, surgen tensiones sobre los límites de su control. Y en la era digital, ese control no es solo económico o político, también es sobre nuestra información y privacidad en Internet. And across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Por eso, antes de iniciar nuestra travesía, quiero agradecer al patrocinador que hizo posible el documental de hoy, Surfshark. Se trata de un servicio de VPN que te permite navegar por Internet de manera segura sin que rastreen tu información y es súper fácil de activar. Te permite acceder a cualquier sitio web sin restricciones, incluso si viajas mucho como yo o si vives en un país con bloqueos digitales como China o la misma Europa. Esto lo vi súper claro con la fuerte censura informativa que inició luego de la guerra, cuando yo intentaba enviar algunas noticias a mi hermana que vive allá y literalmente le sale no disponible. Pero lo bueno de Surfshark es que además de superar estos obstáculos, su cifrado de grado militar protege tus datos personales para que nadie pueda espiarte, ya sea en una red Wi-Fi pública o en casa. Y lo mejor de todo es que puedes usarlo en todos tus dispositivos sin límites. Una sola cuenta te cubre el teléfono, la computadora y hasta la televisión. Entra a surfshark.com/economista para obtener 4 meses adicionales con tu suscripción y recuerda que tienes 30 días de garantía de reembolso totalmente gratis. Así que ve por ti mismo, pruébalo, surfshark.com/economista. Y ahora sí, volvamos al documental. Can we, the republics of the New World, help the Old World to avert the catastrophe which impends? Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en ruinas. Decenas de millones de vidas se habían perdido y el continente estaba sumido en el caos. La guerra había arrastrado a naciones de los 5 continentes a uno de los conflictos más destructivos de la historia, por segunda vez. Y mientras Europa intentaba levantarse de sus cenizas, Estados Unidos surgía como la primera superpotencia mundial, con su territorio intacto y su economía en auge. Así dio inicio al llamado Plan Marshall, no solo para financiar la reconstrucción europea, sino para consolidar la dependencia del continente a sus intereses. Y es en ese contexto que los líderes europeos comienzan
comienzan a dar los primeros pasos hacia la unidad, inicialmente en lo económico y con el tiempo también en lo político. Pero al final la Unión Europea es una forma de luchar contra grandes potencias como Estados Unidos o como China, ¿no? Que a nivel de población, a nivel de terreno, eran muy superiores a cualquier país cogido individualmente en Europa. La historia cambiaba si los unías. Pero la verdadera transformación ocurrió apenas en 1993, luego de la caída de la Unión Soviética y el inicio del mundo unipolar con Estados Unidos a la cabeza, cuando oficialmente se crea lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Indeed, it is ironic that just when those countries, such as the Soviet Union, which have tried to run everything from the center, are learning that success depends on dispersing power and decisions away from the center, there are some in the community who seem to want to move in the opposite direction. La historia cambiaba si ofrecías ventajas. Al final es un equilibrio entre cuánta autonomía le quitas a un país respecto al control que deben asumir desde Europa, con las ventajas que esto ofrece. Y en su momento ofrecía muchas ventajas, como por ejemplo, movimiento de personas, mucho más fácil transaccionar, mucho más fácil comerciar, ¿no? Y comerciar entre todos los países. Pero la integración no se detuvo allí. A partir de 1999 pasó al siguiente nivel con la introducción del euro, una moneda única que reemplazó a las nacionales en la mayoría de los países de la Unión Europea. Con ello, el Banco Central Europeo adquirió un poder sin precedentes sobre la economía del continente, centralizando decisiones que antes dependían de cada nación. Central bank is no democracy, taking powers away from every single parliament and being able to have a single currency and a monetary policy and an interest rates which takes all political power away from us. Eso era lo que advertía Margaret Thatcher años antes, un sentimiento que culminó más recientemente con el llamado Brexit, la salida del Reino Unido y la inestabilidad política y social que se siente en el continente. Más que inestabilidad, lo que está viviendo Europa es están presenciando su propio declive. Es decir, Europa es un continente que pudo tomar la iniciativa en algunos ámbitos, sobre todo desde el punto de vista de innovación, lo que tiene que ver con su potencia económica. Fue prácticamente el 14% del PIB mundial. Incluso llegó al 20% del PIB mundial hace unos años y ahora apenas llega al 11%, y todas las indicaciones nos dicen que al finalizar esta década vamos a estar al 9%. Es decir, que el PIB mundial afectado por Europa cada vez tiene menos sentido, o por lo menos tiene menos importancia. Pero ¿cómo fue que las supuestas ventajas de la Unión nos llevaron a esta situación en tan poco tiempo? Tanto la tecnología como los avances tecnológicos están haciendo que esas ventajas quizá ahora no son tan notables, ¿no? Quizá el movimiento de personas pues ya no es tan exagerado porque la gente puede trabajar online, por poner un ejemplo. Y sobre todo, lo que creo que es más difícil en Europa es que el salario medio en Alemania no tiene nada que ver con el salario medio en España, en Portugal o en Grecia. Y estas diferencias hace que sea muy extraño vivir en un país donde, cobrando la misma moneda, unos tienen un sueldo medio de 1.000 y los otros de 3.000. Y los costes sean tan distintos. Y los tipos de interés o el precio de los bonos sean tan distintos. Y creo que una política económica tan fragmentada y con culturas tan distintas, creo que es difícil de gestionar. Más difícil que gestionar, por ejemplo, Estados Unidos. Yo creo que cualquiera que haya mirado la evolución de la zona euro desde su creación, hay que sentirse orgullosos. Yo creo que no ha estado mal, el proceso no ha estado mal. Hemos conseguido solventar muchas crisis que ponían en tela de juicio la viabilidad del euro, al final no ha sido. Es una unión que cada vez tiene más participantes, más países que se quieren unir. Evidentemente, cuanto más lo amplías, más dispersión hay entre las realidades, ¿no? Que viven pues, países del centro de Europa, que a lo mejor todavía podrías llamarlos economías casi en desarrollo, desarrollándose, y luego economías mucho más viejas, como pueda ser la alemana, la francesa o la misma española. Lo más difícil es que estás llevando un coche de caballos gigante, ¿no? Entonces unos corren más que otros y tienes una política monetaria única. Yo entiendo que cuando Christine Lagarde está subiendo tipos y ve que entra en recesión Alemania, que era la antigua locomotora europea, dices, bueno, tendría que bajar tipos. Dices, ya, pero es que luego tienes otros países que no van nada mal, ¿no? Y entonces, si bajas tipos ahora, igual a esos les provocas un problema de inflación enorme. Yo creo que esta dificultad a la hora de tomar una única decisión para una muestra de la población tan amplia es lo más difícil. Pero también, digamos, estas desigualdades, viendo un poco a la Unión Europea directamente, hay desigualdad incluso entre los países y hay migración directamente entre cada uno de los países. Entonces me surge como la pregunta de cómo hasta ahora han logrado mantenerse unidos, digamos, bueno, aparentemente. Europa es una entelequia, ¿eh? Europa es un lugar que tuvo una opción hace unos años de que podía ampliarse, se amplió realmente, ¿no?
pero se podía haber hecho de dos modos. Una era, digamos, por incorporación, sin tener en cuenta demasiados factores, que fue básicamente lo que se hizo. Se pusieron unas medidas mínimas de cumplimiento y países pues que estaban muy lejos de cumplirlas, Bulgaria, Rumanía, ahora pues evidentemente se nota que no las cumplían, todos los bálticos, ¿no? Todos esos países que estaban del bloque soviético. A alguien le interesaba mucho que entrasen, yo creo que le interesaba más a Estados Unidos que a nadie, pero bueno, ahí acabaron, ¿no? De hecho, parte de todo este conflicto que tenemos ahora tiene algo de sustancial en ese momento de la historia reciente de Europa, pero Europa tuvo que gestionar esa incorporación. Y claro, obviamente que si tú abres las fronteras dentro de un entorno, en un país que están pasándolo muy mal, tienen la opción de moverse por el resto de países, poco a poco se ha ido abriendo esa opción, pues al final los tienes. Le nationalisme, c'est la guerre. Pero también han sucedido cosas curiosas. Han sucedido cosas como que hay países, Estonia es un ejemplo, que era un patatal hace 20 años. Era un país donde no había posibilidades de hacer nada. Ahora mismo es el país más digital de Europa. Es decir, alguien decidió tomar medidas. Es decir, la política a veces funciona. Funciona si se hace de forma estratégica. Y Estonia es un país ejemplar en ese sentido, pero hay países en Europa que han superado ya en el PIB per cápita a España. Países que estaban muy lejos nos han superado. Es verdad que España, como es más grande, tiene un PIB bruto muy superior, ¿no? Pero eso ya no es una medida tampoco, por lo menos no se tiene en consideración tanto como antes. España había sido la 8ª potencia del mundo, ahora es la 14, vamos a ser la 20 dentro de unos años y estaremos por debajo de Nigeria, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque es un tema de producción bruta. Pero cuando lo aplicas al número de habitantes, también nos están superando países que era bastante impensable que fuera así tan pronto. Pero para entender los retos actuales que enfrenta la Unión Europea, hay que retroceder unos años y examinar de cerca esas diferencias entre las diversas economías. Por un lado tenemos países como Alemania, que hasta hace relativamente poco era visto como el motor industrial de Europa. Como tenía una economía fuerte y unas finanzas sólidas, era quien daba las órdenes. Y por otro lado, los llamados países PIGS, Portugal, Italia, Grecia y España, economías con altos niveles de endeudamiento y mercados más débiles. El gran problema que enfrentaban era que al pasar a una moneda única perdieron capacidad de tomar medidas clave de política económica para estimular sus economías. Y cuando estalló la crisis financiera global de 2008, entraron en una situación crítica que llevó a Grecia al borde del colapso, con la posibilidad de que se contagiara toda la Unión Europea. En ese momento lograron sobrevivir, pero ¿se resolvió realmente el problema de fondo o la crisis de deuda solo se pateó hacia más adelante con consecuencias que hoy estamos empezando a ver? La crisis de deuda realmente la vivimos ya, la vivimos en el año 2008, la vivimos en torno a lo que pasó con Grecia. Había una sensación de que se les podía cerrar las puertas a los gobiernos de Italia, España y Portugal de cara a financiarse en el extranjero, en el exterior. Y la solución fue la famosa frase de Mario Draghi, en aquel entonces presidente del Banco Central Europeo, cuando dijo "whatever it takes", ¿no? Haga falta lo que haga falta. Esta frase, que fue en aquel momento muy bien acogida, ¿no? Porque había conseguido el acuerdo del norte de Europa para dotar de unos fondos increíblemente grandes a la ayuda, y fue un poco el mensaje a los inversores fue: si vosotros no compráis la deuda de España, Italia o Portugal, la voy a comprar yo. Tengo todo este dinero y puedo comprarlo y financiarles durante años. El momento en que tú le quitas la prima de riesgo a la operación de comprar deuda de países cuestionables, pues claro, los inversores se lanzaron en tromba a comprarlo porque pagaban rentabilidades altas y se arregló el problema. Cuando llegó la pandemia también hicieron lo mismo, tanto nosotros como en Estados Unidos. QE ilimitado. Era un poco la decir, yo creo el dinero que haga falta para comprar cualquier cosa que esté colapsando. Sector aerolíneas, le hago un bailout. Sector petrolero, que estaba el petróleo a cero, ¿te acuerdas que se fue? Le hago un bailout. Es un momento, entonces nada puede quebrar. Voy a conceder líneas de financiación a todos. Digo, a todos, no, hombre. Sí, a Apple también, pero si Apple nada en liquidez, a Apple también. Voy a mandar cheques de dinero a los ciudadanos. A todos. Dice, no, a Elon Musk y Bill Gates no. Pero si la pareja gana menos de $180.000, que no está nada mal como salario de una pareja, les mando dinero. Digo, o sea, básicamente a todo el mundo, salvo a los ultra ricos, ¿no? Cuando haces eso, lo que haces es destruir la prima de riesgo. Una vez lo has hecho así y luego lo has replicado después de la pandemia, yo tengo la sensación de que has abierto una puerta a que si hubiese una crisis de deuda, te encontrarías a los bancos centrales creando dinero de la nada y comprando las necesidades de endeudamiento de los gobiernos para evitar cualquier tipo de crisis, ¿no? Διότι με αυταπάρνηση δώσαμε τη μάχη για το δίκαιο του λαού μας. ¿Es una solución válida? No es una solución muy mala, pero ya la has explorado, te ha funcionado, eso te hará
les hará creerse que este tipo de medidas pues son una medida de emergencia que tienen ahí disponible, y por tanto yo no me preocuparía del default en sí de un país importante de la zona euro, pero sí me preocuparía de que la solución que implementen probablemente va a tener efectos secundarios muy malos. Hemos hablado antes de cómo han creado inflación con estas políticas que han llevado a cabo, y eso se ha traducido en un empobrecimiento, al menos de la parte económicamente menos estable, ¿no?, de la población. Con lo cual, todas estas medidas tienen un coste. No hay que pensar en utopías, ¿no? Ojalá no tengamos que pasar por una nueva crisis de deuda, porque la solución no tendrá efectos inmediatos, pero luego en el medio largo plazo será muy duro. Y eso nos llevaría al por qué Europa es tan desigual. En Europa hay una fase industrial, un entorno industrial vinculado sobre todo a Alemania, Dinamarca, Francia también, ¿no? Desde el punto de vista industrial es muy importante. El Reino Unido, aunque no pertenezca ahora a la Unión Europea, obviamente lo consideramos territorio. Son países tremendamente industriales. Nos estamos desindustrializando también a nivel europeo. Cada vez hay menos industria. Tampoco es seguro que la industria sea una garantía de progreso siempre. La industria que permite ese progreso tiene que ser tecnológicamente muy avanzada. No es lo mismo producir microchips o semiconductores que una industria que fabrica vasos de cartón. O sea, obviamente no es eso lo que nos va a hacer progresar, es lo otro. Pero aún así teníamos todo un entorno muy productivo. Y luego está el sur de Europa, que ahora es la que crece más. Curiosamente, el motor de Europa, y así lo venden, ¿no?, algunos gobiernos, somos los países del sur. Pero claro, crecemos más que nadie en el segmento actual, no en el acumulado. El acumulado desde la pandemia aún no estamos superando esos países, pero resulta que nuestro nivel productivo ahora es muy superior al, por ejemplo en España, al de la media europea. Y eso es por el turismo. Y dices, bueno, ¿eso es malo? Pues sí, hay una parte de todo crecimiento que debe establecer un límite. Nosotros estamos rozando el límite ahora mismo de capacidad productiva con el turismo. Se calcula en el ámbito, digamos, de los países de vanguardia o ya desarrollados que el turismo que pueden aceptar o soportar es el doble de su población. En Europa es como se mide. Obviamente en países, por ejemplo, caribeños, pues es diferente porque tenéis un tamaño menor, porque hay mucha más capacidad turística, porque la dependencia del turismo es histórica. Nosotros, aunque hemos dependido del turismo, ahora es mucho más. No en términos brutos, sino en términos casi sociológicos, porque genera empleo. Es el mayor generador de empleo actual. Incluso en el crecimiento que estamos hablando, 2/3 del incremento que se produce depende del turismo. Y eso tiene un problema. Y es que primero no genera un empleo de calidad, no genera un empleo con buenos salarios, no es estable y además, curiosamente, desindustrializa, es decir, estrecha el resto de sectores productivos. Es sorprendente que, por ejemplo, solo sea el 14% del PIB ahora mismo, y digo solo, y es mucho. Una industria que tiene 90 millones de clientes. O sea, España acepta 90 millones de turistas, vamos a llegar a esa cifra, y solo genera el 14% del PIB. Es muy ineficiente. Cualquier sector que tenga 90 millones de clientes, yo creo que tiene una importancia superior en el PIB, y España no lo logra. Y además puede estar inflándose una especie de burbuja, no similar a la inmobiliaria, pero sí sistemáticamente parecida, porque si tú empiezas a depender mucho de un sector, te puede pasar lo que le pasó a Holanda, se le llama la enfermedad holandesa, que se refiere, es esa enfermedad económica que se produce cuando de repente te explota la posibilidad de utilizar una nueva materia prima o un nuevo negocio que surge. En el caso de Holanda fueron obviamente pues el tema petrolífero, y entonces toda la economía se volcó en eso y desatendió lo demás, y al desatender lo demás entraron en una crisis que se llama la enfermedad holandesa. Bueno, pues España puede estar teniendo, todo el sur de Europa puede estar teniendo una enfermedad holandesa con el turismo. Es una materia prima, porque es el sol, es la playa, y eso está ahí, va a estar siempre. Pero el problema es que no se puede innovar mucho en eso. Tú no puedes mejorar una playa, tú no puedes mejorar el sol. En todo caso, esperemos que no caliente más, porque si eso sucede, tendremos algún problema también. Es decir, la dependencia del sur de Europa, especialmente España por delante de todos, es una suerte que tengamos lo que tenemos, pero puede ser una desgracia. Y la dependencia de la industria europea del norte, que se está estrechando, tenemos un desequilibrio que todavía nadie le ha dado solución. La economía española va como un cohete. Tampoco creo, yo que he vivido la crisis periférica en el año cuando quiebra o cuando salta por los aires la deuda en Grecia, y los siguientes en la línea de tiro eran Italia, España, Portugal e Irlanda. Cuando has vivido eso, donde se hablaba de la desaparición del euro, la vuelta a la lira, a la peseta, al escudo portugués, creo que si pasamos por aquella crisis y nos mantuvimos unidos, va a ser muy difícil que se rompa ahora. Con lo cual, a los escépticos respecto al proyecto europeo, yo creo que hay muy pocas probabilidades de que se rompa el proyecto, lo cual no quiere decir que no vayamos a tener tensiones internas entre unos países y otros, porque eso es inevitable, vamos.
De hecho, cuando Reino Unido dejó la Unión Europea, creo que perdió muchísimo potencial de crecimiento, ¿no? Y de hecho se ha visto que lo han pasado muy mal y que ahora se comenta que si tuviesen que hacer un nuevo referéndum, saldría clarísimamente que quieren seguir en la Unión Europea, no quieren marcharse. Veo difícil una fragmentación de Europa después de ver las consecuencias de Gran Bretaña, ¿no? Donde la inversión está cayendo por parte de la inversión extranjera, donde su moneda, al ser menos sólida que el dólar, se ve muy afectada por la devaluación, tienen que imprimir, y además muchos países usan el euro, entonces tendrían que crear su propia moneda, lo cual sería aún más catastrófico. Entonces creo que la dependencia que hay con Europa es demasiado alta como para que se rompa, ni ahora ni en los próximos años. Tendría que pasar algo realmente extraordinario como para que cambiara. Con lo cual yo creo que ha aportado cosas buenas y luego también te permite negociar con el exterior con mucha más fuerza, ¿no? Porque hay países en Europa que son muy pequeñitos que si tuviesen que llegar a acuerdos comerciales con el exterior pues no tendrían margen de maniobra, pero cuando van representados por toda la Unión Europea pues hombre, es más fácil. Y luego ya como persona, como ciudadano de uno de los países de la Unión Europea, yo me siento cómodo sabiendo que hay por encima de la autoridad nacional existe una autoridad superior, tanto a nivel de justicia como a nivel de ciertas normas de funcionamiento, que ante la locura de los políticos puede poner un poquito de orden, ¿no? Cuando llegó la gran crisis, esa en la que nosotros en españoles estábamos involucrados, yo me acuerdo que la gente decía: la guarra de Merkel, que se vaya a su país, ¿qué es esto de meternos restricciones y obligarnos a...? Y digo, menos mal que estaba Merkel, o sea, menos mal, porque de ser por los políticos que teníamos nos habríamos comido una crisis mucho peor, porque normalmente el político no toma decisiones impopulares y a veces hay que tomarlas. Y si en un momento dado tú crees que se está disgregando tu país porque un político, bueno, hace ciertas cosas que no te parecen bien, pero está muy bien que haya un tribunal de justicia por encima del tribunal español que tiene mucho peso el tema de la política, que diga, no, esto que está haciendo usted va contra el espíritu de la Unión Europea y no le vamos a permitir. Creo que es una garantía. Como está dominado por un espectro muy grande, ahí los sesgos políticos creo que son menores. Siempre los hay, pero son menores. Entonces, bueno, para mí te diría que la puntuación que le diría al hecho de estar perteneciendo a la Unión Europea es más positivo que negativo. Tonight, we are leaving the European Union. Pero en este punto de nuestra historia debemos incorporar otro factor muy importante que no hemos vuelto a mencionar desde el inicio: la relación de la Unión Europea con Estados Unidos. Antes parecían ser socios y aliados, pero a medida que pasa el tiempo se revela la realidad de que los países europeos están sometidos a los intereses de Estados Unidos. Lo pudimos ver claramente cuando inició la guerra de Ucrania y Europa decidió darse un tiro en el pie con las sanciones a Rusia. Pero realmente esta relación se ve incluso en la dinámica de los mercados financieros. Siempre hemos tenido una gran dependencia de Estados Unidos, ¿no? A nivel de mercados absoluta. Cuando llega el Memorial Day el volumen baja a un tercio. Y dices, ya, pero el President's Day, ¿no? Y dices, pero si aquí no es fiesta, será fiesta en Estados Unidos. Ya, pero aquí no opera nadie. Parece como que estamos siempre pendientes de lo que hacen ellos para, sobre lo que hacen ellos, subir un poquito más o bajar un poquito más, pero siempre un poco la dirección la marcan ellos, en términos de política monetaria, en términos de evolución de los mercados. Pero creo que lo que está haciendo Europa es intentar sobrevivir ante una economía rota que les hace cada día más pobres y donde inevitablemente polariza la población y todo el mundo está más enfadado, y lo que intentan es cómo lo gestionamos lo mejor posible, ¿no? Para dar lo mejor a nuestros ciudadanos. Y no debe ser fácil, porque en un sistema roto no hay solución fácil, no hay solución perfecta. Entonces creo que lo están gestionando lo mejor que pueden. Lo más importante aquí para mí es entender esta dependencia con el dólar. El euro no es la moneda global, por tanto, en un mundo que tiende a devaluarse, tu moneda siempre va a perder contra la moneda que es la moneda global. Entonces, en un mundo donde el dólar cada día vale menos, el euro valdrá menos de lo menos que vale el dólar. Y esto le hace menos competitivo cada vez, menos y menos y menos. Y con unas políticas tan fragmentadas, con opiniones y culturas tan distintas. Y en un momento donde hagas lo que hagas, habrá consecuencias negativas y la gente seguirá siendo cada vez más pobre. Creo que lo que buscan es cómo salimos de esta. Y los países, de forma independiente, empiezan a estar cansados y buscar sus propias vías. Y aquí es cuando todos los conflictos se exageran aún más. Lo relevante a partir de aquí es que Europa ha tomado una iniciativa desde el punto de vista económico que es la de regularlo todo. Ante la imposibilidad de innovar, ante la imposibilidad de poner en marcha proyectos nuevos, liderar procesos de innovación, por ejemplo en temas de inteligencia artificial,
pues ha decidido regular lo que otros inventan, ¿no? Estados Unidos innova, inventa, los chinos lo copian bien, y los europeos lo regulamos. Ese es nuestro sino en estos momentos, y ese evidentemente nos lleva a un lugar en el que no podamos liderar los procesos económicos del futuro y mucho menos los de vanguardia. Además, nos hemos visto envueltos en decisiones que probablemente están tomando otros, y que Europa, en un papel seguidista, tal vez, digamos, desde un punto de vista sociológico histórico, nos tocaba participar en el modo en el que estamos participando, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania, ¿no? En Rusia invade Ucrania, hay que reaccionar sobre ello, pero la reacción que acometió Europa yo creo que fue inconsciente en gran medida. Es decir, el hecho de que se pusieran sanciones continuas a Rusia no ha salido bien, o por lo menos no ha salido como pretendía la Unión Europea. Nos ha costado mucho dinero a nosotros, no solamente lo que tiene que ver con las transferencias militares, sino sobre todo en lo que nos ha costado por inflación. Nosotros tenemos un motor económico, fundamentalmente es Alemania, que es el que nos empuja a todos los europeos, y nos hemos visto en una situación en la que su materia prima en este caso de producción, que tiene que ver fundamentalmente con el gas, con las materias primas y las energías que eran baratas porque las comprábamos a Rusia, ahora ya no lo son. Hemos tenido que buscar, se están buscando en otros lugares que son mucho más caros, con lo cual lo que ha sucedido al final es que la industria alemana no sea competitiva porque le cuesta mucho producir. Es decir, teníamos un buen motor y lo hemos roto. Lo hemos roto con decisiones políticas. Otra cosa es que a lo mejor no se podía hacer otra cosa, pero esa es la situación real, que es un disparo en el pie. Además, hemos provocado que en Rusia entre en una fase de relación y de cohabitación con otras potencias con las que todavía no se llevaba tan bien, y ha creado un mundo, digamos un mundo aparte, que es capaz de sobrevivir a esa situación de cancelación que le planteaba Europa. The retreat of Europe from some of its most fundamental values shared with the United States of America. Luego tenemos un problema, los europeos, especialmente por la clase dirigente que tenemos en Europa, yo creo que es una gente que se reúne cada mañana a las 8 tempranito y piensan cómo jodernos la vida. Tiene que ver, por ejemplo, con la soga verde, es decir, ese intento por hacer políticas sostenibles y verdes, que está muy bien porque el planeta hay que protegerlo, pero tal vez a una velocidad razonable. Y la transición que se ha impuesto a los europeos, que no se ha impuesto en ningún otro lugar del mundo, nos la hemos impuesto nosotros para ser más verdes que nadie, pero se está cargando nuestra industria. Por ejemplo, en el ámbito de los vehículos, Alemania es el mayor productor y exportador, en este caso de carros de combustión, y se nos ha obligado a pasar a la fase del coche eléctrico. Bien, pues yo conduzco un coche eléctrico, es algo que es una adopción personal que puede ser idónea, depende de los recorridos, depende de lo que consume, depende de cómo te planteas la vida, pero por imposición ya no es tan buena. Y en este caso la imposición y poner unas fechas máximas en las que ya no se podrá vender un coche de combustión ha supuesto que aquello que hacíamos bien los europeos, que era fabricar coches, porque los fabricábamos bien, porque en Alemania están las principales marcas de automóviles del mundo. El resto de países de Europa ensamblan esos vehículos. De algún modo u otro están en la fase productiva de esos vehículos. España, por ejemplo, es el segundo mayor productor de vehículos que hay ahora mismo en Europa, después de Alemania, por encima de Francia en algunos casos durante algunos años. Y resulta que ese gran producto que teníamos, que no tenía competencia en ningún lugar, que se vende en China de forma masiva, hemos decidido que se acabó. Y que ahora se van a fabricar otro tipo de vehículos. Es ese otro tipo de vehículos, los eléctricos, precisan menos gente porque son menos expansivos en lo laboral, son mucho más fáciles de hacer, no precisan tanta innovación. Es decir, todo aquello que nos hacía específicamente mejores, lo hemos quitado o lo vamos a quitar inmediatamente, y tenemos a los chinos metiéndose en nuestro mercado. Obviamente tienen una oportunidad y lo están haciendo. Y para evitarlo, para que veas la situación europea cuál es, está en manos de gente muy mediocre que no entienden de esto o tienen la pasión por fastidiarnos la vida. La cuestión es que ahora hemos decidido los europeos ponerle aranceles a todos los vehículos chinos, un 40%, que se dice rápido. Cuando esos vehículos venían de China, pues a un precio muy razonable, con lo cual se estaban comiendo el mercado. Los europeos preferían esos coches chinos porque eran mucho más baratos y las prestaciones similares. La excusa es que China y el gobierno chino ayudan a los fabricantes chinos. Y es cierto, ayuda a los fabricantes chinos. Pero claro, si la solución es poner aranceles a alguien que te trae cosas, que sepas que te van a poder hacer eso a ti cuando vayas para allá.
y alguien no ha pensado, o si lo ha pensado es alguien que piensa mal, porque tiene una decisión notable de cómo destruir Europa, no ha pensado que el 40% de los vehículos que vende Mercedes-Benz en el mundo los vende en China. El 40% de los vehículos que vende Volkswagen en el mundo los vende en China. BMW similar. Es decir, los grandes fabricantes alemanes ahora tienen un arancel en China que no tenían antes y se la están cargando. Y es más, los mayores defensores de los aranceles es Francia. Francia ha dicho que tiene que haber aranceles, en este caso, de los productos de los vehículos que vienen de China. Resulta que Francia es el país que más ayudas públicas le ha dado a sus productores de siempre. Es más, cuando queman los camiones españoles llenos de fruta, los agricultores franceses, nadie les dice nada. Y es porque el gobierno francés apoya directamente, no solo con dinero, sino con políticas públicas, sus productores. Pero para eso no hay versión. Yo creo que nos hemos quedado la vieja guardia, el G7. Cuando hablamos del G7 son las 7 economías más desarrolladas del mundo, ¿no? Y dices, eran los que marcaban el ritmo y las decisiones en el mundo, ¿no? Porque eran donde estaba el mayor crecimiento económico. Pero si ahora miras Estados Unidos, miras Japón, miras Canadá, miras Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, dices, bueno, pero son poblaciones muy envejecidas, que algunas ya no crecen desde hace bastante tiempo, hemos perdido mucho peso. Y luego miras a los BRICS, ¿no? Y dices, ahí está Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y encima ahora lo han ampliado a varios países africanos, algunos de Oriente Próximo, que son productores de petróleo, las principales economías del norte de África, y de repente te da la sensación de decir, ¿dónde está la población joven? Que es la que realmente es el motor de crecimiento, digo, en los BRICS. No, nosotros no, en los BRICS. Oye, ¿y cuánto PIB tienen? Porque les tratamos como estos pobrecillos, digo, estos pobrecillos tienen más PIB que nosotros, ¿eh? O sea, ya son una potencia mayor. ¿Siguen respondiendo a mis órdenes? Digo, no, para nada. Cuando llega la crisis en Ucrania, Putin invade Ucrania y todo el G7 y la OTAN se ponen de un lado y de repente descubres que China y que la India y que Pakistán y que Sudáfrica y que Brasil siguen comerciando con Rusia y con China, por supuesto. Entonces, ¿a quién responden? Se responden entre ellos. Están cambiando las reglas del juego del mundo. Ya no hay una globalización como tú la entendías. Antes era Estados Unidos habla y todos ahí responden. Ahora te das cuenta que no. Ahora te das cuenta que dices, no, hay otro bloque, ¿eh? Y un bloque importantísimo, que tiene unos objetivos distintos, que tiene una tasa de crecimiento distinta y que cada vez va a ser más relevante. Que nosotros sigamos un poco pendientes de lo que dice Estados Unidos y tal, sí, pero porque no nos queda más remedio, porque yo creo que Europa ha quedado en una posición muy significante, lo mismo que le ha pasado a Japón, lo mismo que le ha pasado a Reino Unido. Hasta antes teníamos el Imperio Británico, mira ahora. Y es probable que durante los próximos 10 años veamos caer el Imperio Americano, ¿no? Y será sustituido por otro imperio. Como diría Ray Dalio, como pasa cada 200 años de media desde hace siglos. ¿Y cuál dirías tú que es como el reto más importante que va a enfrentar la Unión Europea en los próximos años? Y no sé si tienes alguna sugerencia o recomendación de política económica pensando en ese sentido. Yo creo que el mayor reto es que no vamos a crecer casi nada. Creo que vamos a estancarnos. No digo que vayamos a estar en recesión, pero igual hay que acostumbrarse a crecer entre el 0 y el 1,5%, que es muy poquito. Tenemos una economía que es poco innovadora. Le falta aire fresco, le falta población joven, no sé. Es como ver a una persona mayor, ¿no? Que dices, no es que esté mal, digo, ya, pero le faltan ganas. O sea, no sé, es un poco esa sensación la que yo tengo cuando miro Europa, sobre todo cuando la comparas con economías emergentes. Y luego, como consejo, que lo que están empezando a hacer lo sigan haciendo. Estamos hablando ahora de disciplina fiscal, de reducir la deuda, de reducir los déficits. Ojalá perseveremos en eso, porque el camino que ha emprendido Estados Unidos, aunque le está funcionando en el corto plazo y parece la decisión correcta, no lo es. Entonces no nos dejemos llevar por la solución fácil. Si hay que estar rozando la recesión durante 2 años para reducir nuestro endeudamiento, hagámoslo, que luego ya nos lo pagará con creces el ciclo. No vayamos por la vía rápida de, pues me endeudo más y meto estímulo absurdo y con eso activo consumo, inversión y crezco y parece que todo va bien cuando no va bien. Y entonces, en ese sentido, ¿qué perspectiva tienes tú para la Unión Europea de aquí a 10 años? Creo que en los próximos 10 años, quizá en los próximos 5, estaremos peor. En general, da igual qué país mires, seremos más pobres, más radicalizados, más polarizados, pero mucho más tecnológicos. Y ese para mí es la clave. Creo que en los próximos 10 años viviremos un cambio muy importante, donde este periodo de transición tan difícil puede ser la mayor oportunidad para las personas que lo aprovechen, a nivel de inversión, a nivel de productividad, de dominar la IA, de ponerse al día.
Y creo que Europa no será distinto. Tenderemos a sociedades con un PIB por cápita cada vez mayor. Creo que entraremos en el periodo de mayor abundancia que hemos visto en la historia y que las cosas tendirán a arreglarse. Es una visión optimista de lo que es el futuro. No sé cómo se va a repartir el poder que genere esta gran innovación. No sé si viviremos en lo que ahora se llama el tecnofeudalismo y viviremos bajo el control de grandes empresas tecnológicas, si la blockchain va a permitir redistribuir el valor que genere esta revolución tecnológica, pero lo que tengo claro es el valor para vivir en abundancia se va a generar. ¿Cómo llega al ciudadano? No lo sé. No sé si va a ser justo o no. Por eso creo que ahora hay que prepararse y que cuando lleguemos en ese momento estés en la mejor posición posible. ¿Y tú? ¿Qué perspectiva tienes para los próximos 10 años con este nuevo reparto de poder mundial? Te leo en los comentarios. Pero no es posible comprender lo que está pasando sin conocer la historia de la que aún es la primera potencia, cosa que te comparto en este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona. Да здравствует мир между народами.